Bien, vamos a hablar con una persona que hace un tiempo teníamos ganas de hablar, porque es una entidad muy importante de la República Argentina. Y él es productor agropecuario, es integrante del Movimiento Compromiso Federal y es el presidente de la Sociedad Rural Argentina y se llama Nicolás Pino. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, gracias por el momento. ¿Ya lo llamó Julián Domínguez o va a mandar un técnico a la Sociedad Rural Argentina el lunes? No, hablé con Domínguez un par de veces, sí, de manera informal. Ya la Sociedad Rural mandó técnicos, Sí. no solo la Rural, las otras entidades también. Sí, porque la idea es, bueno, que haya una reunión el lunes por la tarde y después, bueno, veremos si a partir de ahí salen ciertas medidas o directamente lo pospone para el martes. Sí, a ver. ¿Cuál es la expectativa, Nicolás? ¿Cuál es la expectativa? La expectativa es que ahora se terminen con esta mala medida del cierre de exportaciones que demasiados problemas causó, no solo a los productores, sino a los frigoríficos, a la gente que trabaja en las plantas frigoríficas. Causó un problema a todo. En realidad ese comunicado que decimos que perdimos todo, es así, todos perdimos, la Argentina perdió. Bueno, tratar de que el gobierno entienda que tiene que volver a la foja que veníamos trabajando antes del 15 de abril, ¿no? Con las exportaciones abiertas y el negocio ganadero, el negocio de la carne, las plantas frigoríficas, la gente, todo el mundo trabajando. Yo estuve viendo el informe que ustedes elevaron sobre lo que pasó en este segundo trimestre del año, y ahí claramente hay un par de datos que se los comento a la audiencia. Ustedes dicen que de mayo a junio, en ese mes, las exportaciones de carne cayeron un 45% respecto a mayo, y además hubo pérdidas de divisas por 108 millones de dólares durante este segundo trimestre del 2021. Ahora, por un lado el entendimiento es ese, ahora también la gente en este tiempo percibió que la carne subió un 80% de modo interanual. ¿Cuál es la explicación para entender este fenómeno entonces? A ver, son varias cosas, Marcelo. Lo que sacamos en el informe es que la Argentina deja de percibir por día, desde el cierre, 8 millones de dólares por día, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por disminución en el valor de la hacienda en pie, caída de la productividad de los frigoríficos, caída de la renta en el bolsillo de los señores que trabajan en las plantas, ¿no? No generación de impuestos a las exportaciones, como ustedes bien saben, ¿no? La carne también sufre ese impuesto distorsivo que es la retención. O sea, todo eso hace que en la Argentina circulen 8 millones de dólares menos que con una exportación abierta. Eso por un lado. Por otro lado, subió el 80% el precio de la carne entre abril del 2020, que creo que es la medición que hacía el gobierno, ¿no? Abril 2021. Bueno, pero también hay que ver desde dónde se parte. Porque ¿Y desde dónde se partió en abril? Desde un precio de abril de este año, bueno, con un error, que entendemos nosotros en la interpretación del gobierno, de mirar un precio que sube por encima de la inflación, pero también hay que ver que el precio en el año pasado venía retrasado. La carne siempre va acompañando, la actividad ganadera, va acompañando la inflación, pero siempre va corriendo por detrás, ¿no? Después se reacomodan los precios, porque si no nos fundiríamos trabajando, esa es la verdad. Con 50% de inflación y un producto que no acompaña ese proceso inflacionario, sin darte cuenta te fundís trabajando. Entonces, pero el COVID no hizo subir los alimentos y lo que se llama las manufacturas. Marcelo, yo creo que el COVID no es que hizo subir los alimentos, lo que hace subir los alimentos es la inflación, que es imparable. El gobierno lo que tiene que hacer es arreglar este problema de inflación. No se puede emitir dinero a mansalva, eso genera esto. Usted sabe, Nicolás, que no sé si lo leyó, pero se lo informo.
cuando usted, no sé si va a ir usted o un técnico de la Sociedad Rural Argentina el lunes a reunirse con Julián Domínguez, el flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina, él entre semana dijo textual: cuando hay un gobierno peronista, trigo, maíz y carne son preocupaciones que deben encontrar una respuesta que satisfagan el mercado interno. ¿La discusión se va a centrar en el mercado interno? O sea, ustedes le van a decir, déjennos, aflójennos con el cupo, déjennos exportar más, pero y nosotros en contraprestación vamos a tratar de cuidar el mercado interno. La realidad, Marcelo, es que cuando uno... Porque me parece que el gobierno va un poco por ahí. Bueno, puede ser, pero cuando uno genera intervencionismo, como es en este tipo de gobierno, la intervención, ¿qué genera? Un freno en la productividad, un freno en la producción. ¿Y por qué? Bueno, porque cambian las reglas del juego, hay que repensar todo de vuelta. En el caso de la ganadería, mucho más duro, porque cuando uno tiene una vaca en el campo, esa vaca para empezar a producir tarda 3, 4 años. Y un novillo para tenerlo gordo, desde que empezás guardando esa ternera que va a ser la madre de ese novillo, pasan 5 años. Entonces, necesitamos tener reglas claras para adelante. Por eso decimos, la carne es un problema, pero todo intervencionismo es malo. Yo creo que el Estado tiene que estar presente, por supuesto, para que las cosas se hagan bien y regular que el comercio, que la producción, que todo funcione como debe. Pero ustedes ¿no? También yo estoy de acuerdo en eso, pero también entiendo que si el Estado no genera algún tipo de intervención, está teniendo niveles de desigualdad social de, bueno, ya sabemos, ¿no? Arriba del 40% en varias circunstancias que tienen que ver con la vida en sociedad. Entonces, también un Estado que no genera ningún tipo de regulación, políticamente hasta les inconveniente a la administración Fernández, porque esa gente va a decir, che, no puedo comer más carne. Seguro, y es lo que menos queremos nosotros también. Lo que nos da, a todos nos tiene que dar vergüenza los índices de pobreza que tenemos en este país. Produciendo alimentos para más de 400 millones de personas. ¿Cómo puede ser que tengamos los índices de pobreza que tenemos? Pero ¿qué pasa? Todos estos intervencionismos lo que generan es que la gente que tiene que invertir, que tiene que trabajar, que tiene que dar trabajo, bueno, frena, porque es muy difícil trabajar con algo que no se sabe qué va a pasar dentro de un tiempito. Seguramente la gente que estaba esperando, engordando, preparando su novillo para exportación, su vaca para exportación, que esa gente le cambiaron la regla de juego. Entonces, no es que uno sea insensible. Vuelvo a repetir, todos los argentinos tenemos que ser conscientes de que estos índices de pobreza en este país no pueden ser. Todos tenemos que aportar. Pero la manera de aporte para que la Argentina pueda tener acceso a la carne es nada más y nada menos que produciendo más, no frenando la producción. Sí. Sí, en eso estamos de acuerdo. Ahora, también yo a veces noto que, leyendo algunas declaraciones que suceden, que por ejemplo, en el sector agropecuario de la República Argentina, están vendiendo muchas pickups, se está vendiendo muy bien en ese sector, y después también hubo hace un tiempo un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario en donde en proyecciones de siembra para el 21-22 se habla de poder sembrar 500.000 hectáreas más. Entonces cuando uno ve estos datos dice, bueno, pero hay como un avance de ir a un lockout y siempre está esa frase de, bueno, vamos a hacer si hacemos un paro desde las patronales, cuando uno rasca un poco, y se lo dice una persona que vive en Almagro, o sea, que estoy muy alejado del sector que tiene que ver con el campo, pero cuando yo veo esos números digo, pero ¿por qué hay tanta virulencia ante la administración o las medidas de Alberto Fernández? Bueno, te digo, Marcelo. Porque no está pasando un mal momento el campo en la República Argentina, por estos números, ¿no? Digo, a no ser que esté mal el dato de la Bolsa de Comercio de Rosario, o que o andan muy bien las ventas de cosechadoras, de maquinaria agraria. Y gracias a Dios pues, está pasando y está bien. La gente del campo invierte, compran una pick-up porque trabajar en el campo, quizás vos no lo sabés, pero trabajar en el campo, caminos difíciles, necesitas urgentemente un vehículo que te permita moverte. Pero bárbaro, y esto, vuelvo a repetir, esto no es una queja
una manifestación o un enojo porque la renta es mayor o menor. Acá estamos en otro nivel de discusión. Es que se respeten también las libertades de la gente. No puede ser que un gobierno, de un día para otro, decrete, en el caso de la carne, por ejemplo, un cierre de exportación. Porque acá somos muchos los que vivimos de la carne. Somos muchos los que trabajamos en función de producir, vuelvo a repetir, siempre no hay que perder el más y mejor. Vos lo acabás de decir, con una posibilidad de mayor cantidad de hectáreas sembradas. Bueno, no estamos para no trabajar, nosotros nos dedicamos a trabajar, no a estar en esta situación de tensión con un gobierno. La verdad, Marcelo, el sector que representa el campo es el sector más pujante de la economía de la Argentina. Sí, sí, en eso estamos de acuerdo, pero yo como periodista a veces veo que están como muy alejados de cuando asumen gobiernos peronistas. Y la verdad terminamos complicándonos todos. Pero sí, pero no lo complica el campo, Marcelo. Las reglas de juego las impone el gobierno y eso genera el malestar. Bueno, pero si ustedes generan un lockout, eso es tensión. Bueno, pero eso no sirve para nada. Y claro que no sirve. Nada. Y somos conscientes de eso y por eso desde la mesa de enlace decimos la última decisión es hacer un paro. Porque la verdad que no sirve para nada. No sirve ni siquiera para uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr trabajar en paz, que el gobierno de una buena vez entienda, y ojo, yo no estoy hablando del gobierno en general, este consorcio, digamos, creo que no es la palabra adecuada, pero me está saliendo, que gobierna hoy la Argentina. Sí, una coalición. Eso, perdóname. Sí, un frente. El frente, esta coalición, hay una línea interna que es la que estoy poniendo esa ideología, porque evidentemente se repiten los errores que pasaron allá por el 2006. Misma situación, Marcelo. Cerrás las exportaciones, el ganadero cambia de actividad, pasa a sembrar, porque pierde la renta de lo que es engordar, producir, criar un animal, se pasa a la actividad agrícola, los frigoríficos tienen menos oferta de lo que necesitan, que es el animal en pie, cierran, queda gente en la calle, digamos, ya la vivimos esta, ¿para qué volver sobre lo mismo? Nicolás, hace un par de meses yo hablé con Pedro Peretti cuando fue el lanzamiento del plan ganadero y en ese momento el actual ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, hablaba en la presentación de ese plan ganadero, que él quería pasar de 3.2 millones de toneladas por año a 5 millones de toneladas por año, y yo a Pedro le hice esta pregunta, y si querés podemos escuchar a Pedro y después nos das tu visión sobre esto. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. Bueno, escuchamos a Pedro Peretti hablando de esto del plan ganadero y cómo hacemos para que pueda haber mayor cantidad de toneladas, de millones de toneladas al año en el sector cárnico. Dale. ¿Por qué no se aumentó la producción cárnica? Bueno, hay muchas explicaciones. Una explicación que es elemental es la ganadería fue arrinconada a las zonas marginales de este país, a la zona extrapampeana. 10 millones de hectáreas le robó la agricultura, la ganadería en la pampa húmeda. Ese es un principal elemento. Otro elemento para tener muy en cuenta es que hay un bajo índice de destete en la República Argentina, y eso es un problema de la actividad privada. El gobierno puede ayudar, pero si los productores no cuidan como corresponde las vacas, y si no hay terneros, es muy difícil entonces que haya aumento de producción. Otro problema que tenemos es el bajo índice de peso de faena. Creo que tenemos que subir el peso de faena, eso es imprescindible. Digo, así que se conjugan una serie de elementos, porque tierra hay la que hay, no se le puede poner dos pisos a la Argentina, no podemos sembrar 400 millones de hectáreas de soja, sembrar maíz, girasol, trigo, soja y después poner 100 millones de vacas. ¿A dónde las ponemos? Nicolás, bueno, más allá de ese cierre medio humorístico de ponerle 2 pisos al campo, lo que yo dejé en claro cuando estaba haciendo ayer este corte de audio es que que nos expliques cuál es el problema con el bajo índice de destete, porque eso no hay terneros y a la larga nunca vamos a llegar a lo que decía el ministro Culfas de 5 millones de toneladas por año. A ver, el problema de los bajos índices o los índices que manejamos en las preñez y en los porcentajes de destete son una realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, la ganadería tiene razón el señor,
en decir que se fue corriendo a diferentes zonas por una cuestión de lo que veníamos charlando. Fíjense, hay que fijarse, 2006, la gente de la Pampa húmeda, llamémoslo de una manera para graficar en este gran país, se pasó de la actividad ganadera a la agricultura. Eso resta, como dice el señor, campos ganaderos. Pero la ganadería no dejó de existir y se retiró a otras zonas. En las otras zonas, bueno, son zonas más difíciles, con más dificultad en lo que respecta a la alimentación, con climas más duros, ¿no? Todo lo que es el norte argentino, y eso seguro pega de lleno en la productividad de la vaca. Pero no existe un criador, y conozco muchos, y formo parte de ese grupo, no existe un criador que no quiera tener mayor índice de preñez y mayor cantidad de terneros, porque en eso se basa su producción. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Bueno, calculo que lo que hay que hacer es garantizar o proveer al productor de herramientas para generar ese aumento de productividad. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, créditos lógicos para que uno pueda hacer una pastura, pero créditos con tasas que te permitan repagar el crédito y seguir yendo para adelante. En Argentina hoy el crédito está muy difícil, eso hablábamos también con el ministro. Hace un año el Banco Nación, creo que fue, sacó una línea de crédito con una tasa del 25%, que es un disparate, pero bueno, con una inflación del 50% vos decís, vamos, ¿no? Pero tenías que una firma certificada, una declaración jurada, que no tenías ni estoqueado ni maíz ni soja. Eso es un disparate, porque hay productores que producen carne, que producen soja, que producen maíz, gente que se estoquea en eso porque es su futuro en la comida. Entonces, hay que mejorar la situación de la Argentina y hay que mejorar los índices de productivos, seguro que sí. Pero bueno, hay que tener herramientas para eso, Marcelo. No, tal vez lo que decía... más que decía el señor, que no me acuerdo ahora. Sí. Pero... No, hablaba de bueno, lo del destete, también hablaba del bajo índice de terneros, bueno, que es una consecuencia, y hablaba de que el campo se fue corriendo y destinó más hectáreas a la soja y a otro tipo de... Una cuestión de sobrevivir, de renta. Si no podés seguir adelante. Y después, cuando te juzgan, a ver, que sos un sector avaro porque guardás la soja, guardás el maíz, es tu refugio. El productor va vendiendo a medida que va gastando, que va necesitando, pero no es de avaricia ni nada especulativo, sino que... ¿Y ustedes ¿Y ustedes cómo sienten desde la sociedad rural que la mayoría del pueblo argentino los conceptualice como avaros, como gente que le va muy bien, que tiene riqueza? Y bueno, la verdad que para mí es una materia pendiente de que el sector, no la sociedad rural, el sector todo, no comunicamos de la manera más eficiente a la ciudadanía qué es lo que somos. En definitiva, yo hablo de mi persona, yo soy un trabajador más, como sos vos, como es el señor que maneja un taxi en Buenos Aires. Trabajo, invierto, apuesto, digamos, y nada más que un laburante más. Pero esa comunicación la tenemos que corregir, tenemos que comunicar mejor lo que somos los argentinos. Tal vez el error haya sido... los productores, sí. Tal vez el error haya sido que en esa comunicación los dejó muchas veces avanzar en su interior la ideología y ir contra gobiernos nacionales y populares y sabemos de anécdotas de presentaciones en la sociedad rural. ¿Hay un mea culpa sobre eso? La rural tiene 155 años, Marcelo. Bueno, pongamos desde Alfonsín para acá. Siempre que hubo políticas de gobiernos nacionales y populares, como que, bueno, en la sociedad rural, conjuntamente con CRA y con otras entidades del campo, tuvieron como pocas pulgas ante eso, ¿no? Como decir, bueno, nos están tocando nuestra riqueza, nos están queriendo llevar por delante. Bueno, por eso te digo, es un error de comunicación. No es por la riqueza, sino es por la libertad de poder trabajar tranquilamente. A ver, vuelvo a repetir, el sector que produce casi el 70 o el 80% de las divisas que ingresan al país, ¿cómo va a estar enfrentado al gobierno o a la nación?
Al contrario, somos aliados de la nación. Y hay una cosa que tienen claro todos los gobiernos, que los productores no nos vamos a ir a ningún lado. No nos vamos a ir a ningún lado. ¿Por qué? Por la sencilla razón que producimos en la tierra. Y como decía el señor Pedretti, la tierra no podés levantártela y llevártela a otro lugar. Vamos a seguir trabajando acá. Pero sí vamos a seguir levantando la voz o hacernos escuchar cuando entendemos que lo que se toca, vuelvo a repetir, que es muy importante, Marcelo, es la libertad del ciudadano. Nosotros vivimos en un país libre, tenemos que poder trabajar tranquilamente y no sufriendo estos avatares que te va haciendo sufrir la política. En las elecciones de Santa Fe, Nicolás, la mesa de enlace apoyó a José Manuel Corral y en diputados a Roy López Molina y le fue muy mal. De hecho, ganó en senadores Carolina Lozada y en diputados Mario Barletta, ellos con un 30% y José Manuel Corral en senadores el 16% y Roy López Molina también con el 16% más o menos, en números redondos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué apoyaron y se equivocaron tanto? No me quiero hacer cargo del apoyo, yo no sé si fue así. Yo lo que creo que esta elección sorprendió a muchos. El caso de la señora, como vos la nombraste recién. Sí, Carolina Lozada, que fue la que ganó en senadores, y Barletta en diputados. Bueno, una señora totalmente fuera de la política convencional, una señora que es periodista, que sé yo, y bueno, y fue la gran sorpresa de las PASO en Santa Fe. Bueno, es un replanteo que se tienen que hacer los políticos. A ver, muchachos, algo estamos entendiendo mal, porque la sociedad nos está haciendo un llamado de atención. No solo en Santa Fe, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Lo que pasó en el país, digamos, país. Son llamados de atención, ¿no? Sí, por eso, bueno... Pero no te puedo decir... Me parece que es un momento para generar puentes, que el lunes con Julián Domínguez pueden... me parece que la mayoría del pueblo argentino lo que quiere es, y lo voy a decir de manera brutal, basta del despelote entre el gobierno y la sociedad rural y la mesa de enlace. O sea, hay como mucha hambre y me parece que, para hacerlo claro y llano, me parece que eso es algo que ya suena como a chicle, ¿no? Pero Marcelo, yo te digo, como integrante de la mesa de enlace, productor y tipo que todos los días salgo a trabajar, ¿vos te parece que lo que queremos nosotros es estar haciendo este desgaste de movilizaciones, de disgustos, de críticas, de peleas? Nosotros tenemos que dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, nada más. Y con respecto al diálogo, al ministro Domínguez, no hay ningún problema. Estamos para dialogar y se lo he dicho a él, estamos para colaborar. Pero, a ver, vuelvo a repetir, ¿por qué siempre tiene que ser este sector? Porque ¿sabés qué pasa? Es lo más fácil que lo tiene a la vuelta de la esquina. Mirá qué fácil que es imponerle al campo un impuesto. Y nosotros tenemos que vender lo que producimos, no lo podemos guardar. Nosotros producimos, vendemos, compramos, reponemos, invertimos. Es una economía muy dinámica la del campo. Y siempre lo mismo, acá pagan siempre lo mismo. Eso es lo que a veces indigna. Pero bueno, vamos a terminar con algo lindo. Claro. Pero esto no estuvo mal tampoco, ¿no? No, pero algo que me parece que es bastante grato para la audiencia. Hoy, mañana, Expo Primavera, estuve averiguando, caballos criollos, 150 ejemplares de todo el país en la rural. La gente puede ir a la rural y ver esos caballos. ¿Cómo es eso, Nicolás? A ver, sí, no es que la gente puede ir a la rural, te tenés que acreditar, creo que es cuestión del aforo. Sí. Ahora, bien. Sí, más de 150 caballos y más de 300 reproductores ovinos. Es lo primero que se hace en la rural, en el predio de Palermo, después de un año y medio largo, ¿no? Sí, por eso me sorprendió y dije, le voy a preguntar a ver cómo es esto. Y bueno, sí, arrancamos porque se nos permitió esto desde la ciudad de Buenos Aires. La realidad es que la gente, también los criadores, los cabañeros, tenían muchas ganas de volver a Palermo, ¿no? De estar 2 años sin exposición rural, 2 años sin que la gente pueda exponer lo que hace, porque no es que dejaron de vender, los reproductores se siguieron vendiendo con otras herramientas, ¿no? Como los remates televisados y qué sé yo. Sí.
el encuentro que a la gente le encanta, encontrarse, en este caso en el predio de Palermo, en la rural. La verdad que el cabañero, el productor, la gente del campo lo necesitaba, y así me lo hacían saber ayer, que estaba dando una vueltita por ahí. Así que, bueno, contento, y esperemos que esto venga para quedarse, ¿no? Esta situación ahora que estamos viviendo un poco vamos más saliendo, de vamos saliendo de a poco, pero vamos saliendo. Nicolás, muchísimas gracias por esta charla. Bueno, Marcelo, gracias a vos. Buen fin de semana y... Estoy haciendo un rico asadito, estoy mirándolo, te invitaría a almorzar, pero vas a tardar mucho. Y no, y aparte me queda un rato más de programa, pero bueno, me imagino esas imágenes, ya está. Me contento con eso. Bueno. Te mando un abrazo, Nicolás. Bueno. Muchas gracias Abrazo, y buen bien, fin de semana. Muchas gracias. Quien está hablando con nosotros era Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina.